Imagínense estar en un armario con un váter y la puerta cerrada, sin ventanas al exterior, y vivir así durante meses y meses y meses. Las paredes empiezan a venírsete encima y sientes cómo te ahogas. Empiezas a ver cosas, a oír cosas que no existen. Como la mente no recibe ningún estímulo, se los inventa. No construya fortalezas para protegerse de los demás. El aislamiento es peligroso. Esta ley es buena, digo, es una muy buena reflexión. No es tan impactante como otra realmente, digo, es una cuestión más como de prudencia. ¿A qué vamos con eso? En este libro hay leyes muy, digamos, muy chidas, ¿no? Muy chéveres, muy impresionantes, y algunas pues son más tranquilonas. Es el de las tranquilas. Aquí el autor habla del tema del aislamiento. O sea que aislarse puede ser peligroso. ¿Por qué? Una cuestión fundamental, la retroalimentación. La retroalimentación es la clave. Uno cuando se encierra, cuando se aísla de los demás, puede perder perspectiva, puede perder contacto con la realidad, por así llamarlo. Puede dejar de saber qué es lo que está pasando allá afuera y demás. De hecho, en la ley número 16 hablamos del tema de vez en cuando como que esconderte o aislarte tantito para que la gente fantasee un poquito con tu ausencia y eso te haga ver un poco más importante o un poco más, digamos, menos corriente o menos común que una persona que está todo el tiempo presente. Aquí esta ley habla, por ejemplo, de cuando se te pasa la mano y te aíslas de más. El aislamiento es percibido como negativo dentro de este libro y también en la vida real, ¿no? El aislamiento puede ser malo. Por ejemplo, con el tema este de la cárcel o la prisión, de cuando a los presos o los reclusos los meten a ese tema del confinamiento solitario o el aislamiento con la idea de que sea estrictamente castigo, ¿no? O sea, nadie se la pasa bien estando completamente aislado. La mente no recibe información, no recibe diversión, no recibe entretenimiento. Entonces comienza simplemente a fantasear con cuestiones negativas o empieza incluso a alucinar con el tema este del aislamiento. El autor en los libros regularmente habla sobre historias de gente que aplicó o no aplicó bien estas leyes. Acá tiene dos historias muy interesantes. Una es de un emperador chino que tenía mucho miedo de que lo mataran, entonces en su palacio tenía como una serie de pasadizos, túneles y demás, y dormía en una habitación diferente todos los días y ni siquiera su gente de confianza sabía dónde iba a dormir. El tema fue que este emperador murió y la gente se tardó tiempo en saber que estaba muerto porque no sabían dónde carajos estaba, ¿no? O sea, tardaron tiempo en encontrarlo. Es un caso extremo de aislamiento. Hay una historia que me dejó a mí muy impresionado desde la primera vez que leí este libro. Digo, lo he leído como unas 5 veces o algo así. Es sobre un pintor renacentista llamado Jacopo Pontormo. ¿Qué onda con este hombre? A él le encargaron un trabajo igual de importante que la Capilla Sixtina y esta persona estaba, digamos, era como que el trabajo que lo podía catapultar a la fama, así que lo que hizo fue encerrarse por completo y no dejar que nadie viera su trabajo durante 11 años para en cierta manera tomar al mundo por asalto. O sea, él estaba pensando en cómo impresionar a los demás, cómo hacer algo que nunca se haya visto antes y se aisló por completo. El tema fue que al momento que desvela su gran obra, al momento de exhibirla, todo estaba mal hecho. O sea, las figuras, la figura humana no tenía proporción, o sea, estaba todo mal pintado. Nunca se dio cuenta. ¿Por qué? Vamos al tema clave de esta ley, que es una cuestión de prudencia. Retroalimentación. Es bueno tener la perspectiva de los demás. Es bueno. Por ejemplo, estas criaturas mitológicas, ¿no? Los cíclopes, que tienen nada más un ojo. El cíclope, al tener nada más un ojo, si fueran reales, ellos no tendrían profundidad en la visión. Acá el tema es que a veces precisamos de una segunda mirada para darle profundidad a las cosas. Por ejemplo, a este señor, al señor Pontormo, le hubiera ayudado mucho que llegara un amigo de que, ¿sabes qué, güey? Mira, ahí está chueco, güey, aquí también, está bien gacho. O sea, le hubiera servido mucho que una persona le dijera la verdad, o sea, tal vez no un amigo, tal vez algún experto, un profesor o quien sea, al menos que alguien le dijera, estás mal. Y esto que le pasó al pintor nos puede pasar a todos en cualquier cosa. Por ejemplo, tanto en la vida personal como en nuestro arte o en las cosas que hacemos. Supongamos que tú escribes y nunca le enseñas a nadie lo que escribes, ¿no? Podrías tú estar cayendo en errores básicos de escritura o errores tal vez no tan básicos, pero si nunca exhibes tu trabajo ante un experto que lo puede evaluar, podrías tú estar cayendo donde mismo.
Imagina que tú escribes cuentos y ni siquiera sabes usar bien la puntuación y nunca te has dado cuenta que no sabes usar la puntuación hasta que alguien te diga, ¿sabes qué? No sabes dónde poner un punto y una coma, o según tú estás empezando tu carrera musical y tocas tremendamente desafinado y nadie te lo ha dicho, ahí vendría de maravilla la opinión de un experto para cualquier cosa, ¿no? Cantar, rapear, escribir, bailar, cocinar, cualquier tipo de asunto sería formidable contar con la opinión de un experto. En mi ciudad, en Monterrey, Nuevo León, México, a eso se le llama tallerear. Debe tener diferentes nombres en diferentes lados, igual déjamelo en comentarios. Por ejemplo, si yo como escritor amateur o escritor novel puedo tomar un taller de literatura y el profesor lo que haría sería tallerear, digamos, mi cuento o mi novela, de que, ¿sabes qué? Los nombres de los personajes están en inglés y viven en México, ¿no? ¿Qué pedo contigo? O sea, o este personaje es predecible, estos diálogos suenan acartonados, o sea, ese tipo de cosas. Cuando uno no se presta al feedback, se queda con esa visión de túnel, se queda con esa visión de cíclope. Por eso es importante exponer nuestro trabajo, exponer lo que hacemos, naturalmente siendo precavidos a una persona que tenga el criterio y sobre todo a una persona que tenga una persona neutra, una persona con criterio y una persona neutra, o sea, un experto. Imagina que tú estás escribiendo apenas, vas comenzando, es tu primer cuento, y vas con tu amigo el envidioso, ¿no? Como esa gente de la que hablamos en la ley del poder número 10. Vas con ese amigo que en secreto piensa que debe estar mejor que tú, o piensa que tú no mereces la felicidad hasta cierto punto. O vas con tu amigo el negativo. Te van a dar un feedback inapropiado, te van a dar un feedback que no te va a servir. Es lo mismo también cuando tenemos problemas. Uno podría platicar con los amigos, podría fastidiarlos, y los amigos no son expertos en salud mental. A lo mejor tu amigo muy en el fondo te detesta o le gusta la idea de que no te vaya bien y podría darte retroalimentación negativa o escupirte en la sopa, ¿no? Como lo hablamos en el capítulo número 10. Aquí lo ideal sería mantenerse informado o retroalimentado, por así llamarlo, o fresco en el mundo, preferentemente con la gente apropiada. Y más que nada de eso va esa ley. O sea, no te aísles, es peligroso, pierdes perspectiva. Esa es la palabra. Ahora, en cada ley hay una reversa. En esta ley la reversa es la siguiente. A veces el aislamiento de manera moderada, o bueno, tal vez de manera involuntaria a veces, podría servir para cuestiones creativas. Por ejemplo, hay escritores que escribían en la cárcel o gente que estudió estando en la cárcel. O por ejemplo, en el caso de Julio Iglesias, que él iba a ser futbolista, pero se accidentó, tuvo un accidente automovilístico y en el hospital un enfermero al que le cayó bien le regaló una guitarra y él empezó a cantar, ¿no? Y ahí se dio cuenta que tenía ese talento o esa habilidad y cambió de carrera. O sea, a veces el aislamiento no es del todo negativo, si uno lo sabe utilizar de manera asertiva, por así llamarlo. A veces podemos querer en algún trabajo que no tenga mucha, digamos que, no, que sea un trabajo tranquilo o un trabajo de turno nocturno o un trabajo en el que estemos un poco encerrados. Eso podríamos aprovecharlo si somos suficientemente curiosos o creativos o tenemos la suficiente iniciativa, podríamos aprovechar el aislamiento hacia nuestro favor, o cuando en algún momento que nos enfermemos o caigamos en discapacidad, podríamos aprovecharlo si somos suficientemente inteligentes. Y básicamente de eso va esta ley. Yo con eso me despido. Mi nombre es Daniel Ábrego, soy psicoterapeuta. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.